Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo. Soy Citlali Pérez y lo invito a quedarse con nosotros. En los próximos minutos le presentaré la información más relevante de lo que ha ocurrido en el Poder Judicial de la Federación. Hoy es viernes 26 de mayo de 2023. Comenzamos. Es ilegal exigir modo honesto de vida para acceder a cargos públicos o de elección, determina la Corte. La Defensoría Pública Federal ha logrado que se otorgue el beneficio de la amnistía a 332 personas. La consolidación del nuevo sistema de justicia laboral dependerá de la colaboración institucional, reconocen impartidores de justicia. Ahora sí, vamos con la información. La Suprema Corte publicó la sentencia del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 140/2021 y acumuladas, en la que declaró la invalidez del artículo 12 de la Constitución de Tabasco en la porción 21 de mayoría relativa y 8 de representación proporcional, y por extensión, todo el segundo párrafo de dicho artículo. En esta reforma, el legislador local redujo de 14 a 8 el número de diputados de representación proporcional, pero mantuvo sin cambios el número de diputados de mayoría relativa. El Pleno determinó que se mantendría vigente el texto anterior del mencionado artículo, por lo que el Congreso de Tabasco se integrará con 35 diputados, 21 de mayoría y 14 de representación proporcional, ello con el fin de respetar el principio de pluralidad que se viola con la reforma anulada. En contraste, declaró válido el artículo 14 de la Constitución de Tabasco, que establece que todo partido que alcance la votación mínima de 3% tendrá derecho a una diputación de representación proporcional, cuidando siempre el límite de la sobrerepresentación. Y en otra información, se publicó un criterio obligatorio del Pleno de la Corte que establece que es inválido solicitar a las personas demostrar que viven honestamente para poder ocupar un cargo público de cualquier índole. Agregó que tampoco corresponde a los jueces o tribunales dotarlo de contenido y mucho menos que solo a partir de la apreciación pueda negarse a una persona acceder a un cargo público o de elección popular. Lo anterior porque el modo honesto de vivir es un requisito legal cuya ponderación es subjetiva, además de suponer una expresión ambigua y de fácil apreciación, por lo que exigirlo también puede convertirse en una forma de discriminación. Explicó que se trata de una expresión ambigua que puede entenderse o interpretarse de diversas formas, lo que genera incertidumbre y confusión en cuanto a su alcance, y al ser tan abierta, posibilita la incorporación de prejuicios o valoraciones personales como criterio para el acceso a un cargo público. Y en sus redes sociales, el Consejo de la Judicatura Federal explicó la manera en que operan los tribunales colegiados de circuito. Están conformados por 3 magistradas o magistrados y tienen conocimiento de los juicios de amparo directo y de los recursos de revisión en amparo indirecto. También pueden analizar y resolver recursos que procedan contra autos y resoluciones que pronuncien jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito cuando desechen una demanda de amparo o bien concedan o nieguen una suspensión definitiva. El Instituto Federal de la Defensoría Pública cumple este 28 de mayo 25 años y una de sus principales tareas es proporcionar asesoría y representación jurídica en materia penal. Dicha institución ha logrado de diciembre de 2020 a la fecha que un total de 332 personas hayan sido beneficiadas por la ley de amnistía. De ese grupo de mujeres y hombres que fueron procesadas o sentenciadas por delitos en los que procede la amnistía, 249 ya recuperaron su libertad. Es el caso de una mujer identificada como Gisela, quien fue sentenciada a 8 años, 6 meses de prisión, después de que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por tráfico de drogas. A ella se le aseguraron 52 paquetes con cocaína, los cuales traía pegados en el cuerpo, diversas partes del cuerpo,
y 30 cápsulas de látex que también contenían cocaína líquida, pero ella las traía ingeridas. No se pierda esta historia completa de mi compañero Juan Carlos González en el Noticiero Nocturno. Juzgadores federales manifestaron que la participación de diversas autoridades es lo que permitirá consolidar el nuevo sistema de justicia laboral. Actualmente se cuenta con la colaboración del Seguro Social, que puso a disposición de los tribunales laborales toda la información de los derechohabientes a través de una plataforma digital. En esta plataforma, los operadores jurídicos podemos realizar la consulta de datos relacionados con los asegurados, tales como registro de beneficiarios, número de semanas cotizadas, régimen de inscripción, fechas de altas y bajas, modificaciones salariales, entre otros. También se cuenta con la participación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que permite agilizar el trámite y consulta de requerimientos de manera segura. Tal plataforma agiliza los procedimientos y evita dilaciones innecesarias en los expedientes tramitados ante los tribunales laborales federales cuando se requiere información para el embargo de cuentas bancarias. En el nuevo sistema también participan el Centro Federal de Conciliación Laboral, así como la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador y el Instituto de la Defensoría Pública Federal, quienes brindan asesoría a quien lo requiera en caso de un conflicto laboral. Si eres una persona trabajadora o beneficiario de estas y tienes un problema en materia laboral o de pensiones, acércate a la Profedet o al Instituto Federal de la Defensoría Pública. Ellos te darán asesoría jurídica gratuita. Y en otros temas, en el marco del Día Mundial de la Higiene Menstrual, que se conmemora este 28 de mayo, la Asociación Mexicana de Juzgadoras lleva a cabo una colecta de productos de higiene como toallas sanitarias, tampones, compresas, copas menstruales y ropa interior destinadas a niñas, adolescentes y mujeres migrantes. Hasta ahora cuentan con centros de acopio en Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Cintalapa, Chiapas, así como en Tabasco y San Luis Potosí. Hasta el 9 de junio estarán recibiendo dichos productos para entregarlos a las caravanas de migrantes que recorren nuestro país rumbo a la frontera norte con Estados Unidos. Y en estos momentos 27 grados en la temperatura en el Valle de México y pues ya sabe, pronóstico de lluvias para esta tarde, así que tome sus precauciones. Vamos a una pausa y regresamos. Al regresar, mujeres indígenas principales víctimas de la violencia política. Qué bueno que continúa con nosotros, le tenemos más noticias y pese a los avances para sancionar la violencia y la desigualdad política hacia las mujeres, persisten los agravios en su contra, especialmente en comunidades indígenas, aseguraron participantes en la presentación del libro Violencia Política contra las Mujeres, infografías de la magistrada presidenta de la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral, Eva Barrientos Cepeda. La obra recopila las sentencias destacadas de dicha sala sobre esta materia, del 2019 al 2022, explicadas de manera gráfica y sencilla, para contar con un antecedente que permita seguir rompiendo los techos de cristal a las mujeres que se dedican a la política. Justamente en donde hay poblaciones indígenas es donde hay más violencia política en contra de las mujeres. Los primeros lugares en violencia es Oaxaca, lamentablemente seguido por Veracruz y luego Chiapas. El campo de la política ha sido un campo en el que la mujer realmente ha sufrido los embates de una discriminación muy, muy fuerte.
La Sala Regional Guadalajara instruyó al Tribunal Electoral de Durango que ordene al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana entregar en el presupuesto de 2024 los recursos presupuestales que no le fueron debidamente asignados al Partido del Trabajo en el ejercicio de 2022 y se reintegre el monto del financiamiento pagado indebidamente al PRD. Lo anterior al revocar la sentencia del Tribunal Local, que había confirmado el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, con el que se daba contestación al Partido del Trabajo. Se estima que le asiste la razón a la parte actora, pues la autoridad responsable primigenia estaba conminada a realizar los actos necesarios para hacer cumplir su acuerdo primigenio. Por su parte, la Sala Regional Ciudad de México confirmó el reconocimiento de la subdelegada del pueblo de Santa Úrsula, Chitla, en la alcaldía Tlalpan, como autoridad tradicional, tal como lo hizo la propia alcaldía y el tribunal local. Las y los magistrados consideraron que dicho reconocimiento por parte de la alcaldía derivó del cumplimiento de sentencias emitidas por el tribunal, pues la identificación de Santa Úrsula Xitla como pueblo originario ocurrió en sentencias de 2018 y 2022. Se consideran infundados los agravios en los que se alega una supuesta contraposición entre las funciones de la subdelegación y la COPACO, porque la primera representa a la población que se autoadscribe como originaria y la segunda tiene establecidas sus funciones en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. En otro asunto, la Sala dejó sin efectos la resolución del Tribunal Electoral de Guerrero, que había determinado revocar el acuerdo de cabildo del municipio de San Marcos, mediante el cual se renovaba la administración de la Comisaría Municipal de Las Vigas, por lo que restituyó al funcionario público en dicho cargo. A través del portal en línea del Poder Judicial de la Ciudad de México, se pueden tramitar los actos de jurisdicción voluntaria ante un juez, como son las diligencias para acreditar una relación de concubinato o de dependencia económica y para iniciar un procedimiento de adopción. El Poder Judicial de Quintana Roo inició una campaña informativa para prevenir la violencia en el entorno laboral, con el reconocimiento de las fases de esta: el conflicto, la violencia o estigmatización y la marginación o exclusión laboral. Representantes del Poder Judicial de Jalisco participaron en la Mesa de Seguridad y Justicia Estatal, en la que se analizaron el programa de atención integral para personas en situación de riesgo y la implementación de los juicios familiares en línea. Durante el encuentro del Sistema de Justicia Laboral en Tamaulipas, se hizo un llamado a sumar esfuerzos para la plena implementación del nuevo sistema que privilegia la conciliación. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La democracia está en crisis, sin embargo, es fundamental para salvaguardar el Estado de Derecho. Coincidieron representantes de 3 cortes regionales de derechos humanos: la Corte Africana, el Tribunal Europeo y la Corte Interamericana. Esta necesidad de defender un Estado de Derecho basado en la división de poderes y basado en la máxima libertad de expresión y en la democracia representativa constituyen hoy elementos transversales en todas las regiones. En el marco del 158 periodo ordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo un foro de diálogo y cooperación institucional, el cual tiene como objetivo conocer qué es lo que están haciendo los 3 tribunales internacionales y cómo contribuye esto a salvaguardar el Estado de Derecho y la vigencia de los derechos humanos. Que reconoce que a pesar de la diversidad de contextos y realidades de nuestros pueblos, tenemos propósitos comunes que están vinculados con la afirmación de la dignidad humana y la protección de los derechos humanos. Destacaron los desafíos que enfrentan las 3 regiones: el intento de los estados en evadir sus obligaciones, la movilidad humana, el cambio climático y los problemas que está generando la inteligencia artificial.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos inició el proceso de consulta sobre acceso a la información y transparencia proactiva. Convoca a organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, estados, academia, especialistas y ciudadanía general, con el objetivo de identificar temáticas o contenidos que puedan robustecer sus esfuerzos en la materia. La fecha límite de participación en línea es el próximo 29 de mayo. Una vez concluido el proceso de consulta, se sistematizarán las respuestas recibidas y se realizarán los ajustes que consideren necesarios y que sean procedentes, teniendo en cuenta el marco regulatorio e institucional de la Organización de Estados Americanos. Y llegamos al final de esta emisión. Agradezco el apoyo en la interpretación de lengua de señas mexicana a Nidia Díaz y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No lo olvide, 19:30 el avance informativo y a las 20:30 el noticiero nocturno. También lo invitamos a ver Semanario Judicial, resumen de noticias, sábado 18:30 horas y sus repeticiones el domingo a las 10:30 y 18:30 horas. Soy Citlali Pérez, gracias por su atención, que tenga un excelente fin de semana. Hasta pronto.